Jerry Quarry lo dio todo por el boxeo, y el boxeo no le devolvió nada. En cambio, le quitó todo: su salud, su legado y, finalmente, su vida. Se enfrentó a los mejores pesos pesados de la historia, peleó cara a cara con leyendas y por un momento pareció estar destinado a la grandeza. Pero en lugar de convertirse en campeón, se convirtió en una tragedia. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió al bombardero de Bellflower y cómo fue que su vida tomó un giro tan desgarrador? Le pusieron una etiqueta que nunca quiso, sufrió una derrota que marcó su carrera y al final el boxeo lo destruyó. Un hombre que pudo haber ostentado la corona de los pesos pesados, pero que fue condenado por el mismo deporte que lo hizo famoso. Y la forma en que vivió fue trágica, pero la forma en que murió, aún peor. Porque la historia de Jerry Quarry no trata sobre lo que ganó, se trata de lo que perdió. Tenía la potencia, tenía la habilidad, tenía el corazón, pero su vida no fue una historia de triunfo. Fue un desastre esperando a suceder. Se suponía que sería la próxima gran superestrella del boxeo, una potencia con dinamita en los puños, una quijada de acero y ese tipo de dureza que hacía rugir a las multitudes. Pero en vez de levantar cinturones de campeón, terminó quedándose con la peor parte. Porque Quarry no peleó en cualquier época. Peleó en una pesadilla. Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton, leyendas absolutas, todos en su mejor momento. ¿Y Quarry? Él estaba atrapado en medio de esa fila de asesinos, luchando con todo su corazón solo para mantenerse a flote. Y cuando los fanáticos del boxeo miran hacia atrás, su nombre no se recuerda junto a los campeones, se recuerda junto a las víctimas. Pero ¿quién era él antes de la fama? Antes de las guerras brutales que lo dejaron destrozado. Antes de que el boxeo le arrebatara todo, su carrera, su cuerpo, su mente. Para entender su trágico final, primero tenemos que regresar al principio. Jerry Quarry no solo nació en el boxeo, fue criado para ello. Nacido el 15 de mayo de 1945 en Bakersfield, California, provenía de una familia que vivía y respiraba boxeo. Su padre y sus hermanos eran todos boxeadores, y en la casa de los Quarry, los guantes de boxeo bien podrían haber sido parte del uniforme escolar. Para ellos no era solo un deporte, era una forma de vida. Para el pequeño Jerry no había un plan B. O triunfaba en el ring o era devorado por las mismas dificultades de clase trabajadora que marcaron su infancia. La determinación y la dureza no eran cualidades, eran requisitos, y desde el momento en que se puso los guantes, quedó claro que tenía algo especial. Quarry parecía destinado al ring. Como amateur, arrasó con la competencia. A los 19 años, ganó el Campeonato Nacional de Guantes de Oro de Peso Pesado en 1965, un título que había impulsado las carreras de leyendas gracias a su velocidad, potencia y una quijada capaz de resistir bombas. No era solo una perspectiva, era un problema. La gente lo veía como un futuro campeón mundial, un luchador hecho para la grandeza. Pero el problema es que al boxeo no le importa el potencial y Quarry tuvo el peor momento imaginable. Porque justo cuando estaba subiendo de rango, entró directamente en la era de peso pesado más peligrosa de la historia. Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton, todos asesinos, todos en su mejor momento. No era solo una época difícil para ser contendiente. Era una película de terror. ¿Podría Jerry abrirse camino o era solo otro nombre en su lista de víctimas, destinado a ser recordado no como campeón, sino como un peldaño para las leyendas? A finales de los años 60 y principios de los 70, una época en la que el boxeo seguía estando dividido racialmente, los pesos pesados negros dominaban el boxeo, con Ali, Frazier y Foreman en la cima de la división. Y en medio de todo eso, los medios le pusieron a Jerry Quarry una etiqueta que él nunca pidió ni quiso: la Gran Esperanza Blanca. Esto no era solo un apodo o un término de mercadotecnia. Llevaba consigo un peso, con feos matices raciales que convirtieron a Quarry en algo que él no deseaba ser, un símbolo en una lucha para la que nunca se apuntó. Él no intentaba restaurar nada. No le importaba ser la cara de los sueños boxísticos de la América Blanca. Él solo quería pelear, ganar y hacerse un nombre por sí mismo. Pero los medios y los promotores usaron eso para impulsar una narrativa,
que un boxeador blanco podía recuperar la corona de los pesos pesados. Y una vez que esa etiqueta estuvo sobre él, no había forma de quitársela. A donde fuera, lo seguía hasta el ring. No importaba contra quién peleara, la historia siempre era la misma. Ya no peleaba solo por sí mismo, cargaba con las expectativas de toda una raza. Para Quarry esto era una pesadilla, pero a pesar de la atención no deseada, nunca dejó que la presión lo quebrara. Era duro como el acero. Tenía velocidad, habilidad y poder de knockout. Su historial hablaba por sí solo, victorias sobre los mejores contendientes, knockouts dignos de resaltar y una voluntad de hierro que lo convirtió en el favorito de los fanáticos. Se ganó el respeto a pulso y no le tenía miedo a nadie. Se subió al ring con leyendas. Peleó 2 veces contra Muhammad Ali, 2 veces contra Joe Frazier y se enfrentó a oponentes peligrosos como Ron Lyle, Ernie Shavers y Ken Norton. Pero sin importar lo bueno que fuera Quarry, tenía un defecto fatal. Recibía demasiado castigo. Podía golpear fuerte, pero también podía aguantar los golpes, y ese era el problema. Porque en el boxeo, la dureza es un don hasta que se convierte en una maldición. Algunas peleas dejan huella en una carrera. Otras dejan una cicatriz que nunca se borra. Para Jerry Quarry, su combate de 1970 contra George Chuvalo fue una de esas noches. Esta es la pelea que aún hoy sigue generando debate. Él tenía el control, iba ganando en las tarjetas, superando a Chuvalo, haciendo todo bien. Y entonces llegó el 7º asalto. Chuvalo conectó un gancho de izquierda brutal. Quarry cayó, pero no estaba fuera de combate. Se levantó, se arrodilló para recuperarse y luego se puso de pie justo antes de la cuenta de 10. Pero antes de que pudiera estabilizarse, la pelea había terminado. El árbitro Zach Clayton ya había tomado su decisión. La detuvo, victoria por nocaut para Chuvalo. Quarry estaba atónito. El público estalló en indignación. Su esquina estaba furiosa. Para muchos parecía un robo. Quarry había superado la cuenta. Siguió las reglas, pero el árbitro detuvo la pelea de todos modos. Se sintió engañado. Le habían robado una victoria que debía ser suya. Y en una carrera llena de peleas brutales, esta fue la que más le dolió, no solo físicamente, sino mentalmente. Pero si Quarry pensaba que este era el peor desengaño de su carrera, no tenía idea de lo que le esperaba. La carrera de Jerry Quarry no solo fue dura, fue una zona de guerra. Peleó en una época en la que el sparring no era seguro. Los boxeadores no usaban protector de cabeza y el entrenamiento no se trataba de perfeccionar habilidades. Se trataba de demostrar cuánta castigo podía soportar. Los boxeadores se enorgullecían de su dureza. Hizo sparring con leyendas. Recibió daño innecesario antes incluso de que comenzaran las peleas. Y cuando subía al ring, no solo intentaba ganar. Intentaba ser más duro que todos y absorber castigo en vez de evitarlo. Contra algunos boxeadores eso funcionaba. Pero en sus guerras con Ali, Frazier y Foreman fue una sentencia de muerte. Ali lo destrozó en ambas peleas. La presión implacable de Frazier lo desgastó. El poder devastador de Foreman le dejó daños permanentes. El mayor problema de Quarry no era solo la competencia, era él mismo. Su estilo intrépido lo hacía emocionante, pero contra pesos pesados de élite era un suicidio. Cada vez salía del ring ensangrentado pero intacto, hasta que finalmente el daño lo alcanzó. Cada derrota le quitaba una parte de sí mismo. Cada guerra en el ring le arrebataba un poco más de su cuerpo y su mente. Y al final, no quedó nada. Como tantos boxeadores antes que él, no supo cuándo retirarse. A mediados de los años 70, era solo una sombra de lo que fue. Los años de castigo le pasaron factura, pero Quarry, siempre un guerrero, seguía subiendo al ring. No porque debiera, sino porque no sabía cómo detenerse, y el mundo no le facilitó las cosas. Sin una red de seguridad financiera, ni un verdadero apoyo a largo plazo, la carrera de Quarry después del boxeo fue una espiral descendente. El dinero se acabó. Las oportunidades desaparecieron. Y cuando el boxeo es lo único que has conocido, ¿qué más puedes hacer? Sigues peleando, incluso cuando tu cuerpo te grita que te detengas. Y eso fue exactamente lo que hizo. Luego, en 1992, con 47 años, Quarry hizo lo impensable. Subió al ring una última vez.
Ya no le quedaba nada por demostrar, nada por ganar. Pero subió al ring, persiguiendo una versión de sí mismo que ya no existía. Y lo que sucedió después fue brutal. El daño era evidente. Estaba lento. Sus reflejos se habían ido. Su cuerpo ya no podía soportarlo. Y lo peor de todo, su mente ya empezaba a fallar. Perdió esa pelea de regreso de manera devastadora. Nunca debió haberse autorizado esa pelea, pero se hizo. Y eso solo empujó a Quarry aún más por el camino de la tragedia. La verdadera tragedia en la vida de Jerry Quarry no estaba solo en sus derrotas. Estaba en lo que el boxeo le hizo fuera del ring. Todas esas peleas, todos esos golpes, las guerras, las incontables rondas de entrenamiento sin protector de cabeza, lo dejaron destrozado. Para finales de sus 40, el daño era innegable. La demencia pugilística, una condición que ahora conocemos como CTE, ya se había manifestado. Su habla era arrastrada. Su memoria se desvanecía. Luchaba con tareas básicas. Para cuando tenía 50 años, apenas podía cuidarse a sí mismo. Su familia hizo lo que pudo, pero había un límite para lo que cualquiera podía hacer. Este gran boxeador, que se había enfrentado cara a cara con leyendas, ni siquiera podía recordar las batallas que libró. La misma quijada que lo hizo famoso, la misma dureza que hizo que los fanáticos lo amaran, lo traicionó al final. El 28 de diciembre de 1998, Jerry Quarry fue hospitalizado con neumonía. Años de peleas lo habían desgastado. Su cuerpo estaba débil, su mente se había ido, su fuerza se había desvanecido y su quijada, antes indestructible, no pudo luchar contra el tiempo. 6 días después, el 3 de enero de 1999, Jerry Quarry se fue. Murió de un paro cardíaco con solo 53 años. Un hombre que alguna vez fue el más duro de los duros, el boxeador que alguna vez fue la esperanza del boxeo, había sido reducido a nada por el mismo deporte que amaba. Jerry Quarry nunca fue campeón mundial, pero fue más que solo otro contendiente. Fue uno de los hombres más duros que jamás haya subido a un ring. Peleó contra todos, nunca se echó atrás. Le dio al boxeo todo lo que tenía, pero su carrera no fue una historia de éxito. Fue una historia de advertencia que muestra el lado oscuro del boxeo, el precio de sufrir demasiado daño, los peligros de negarse a alejarse. Fue una advertencia. Y al final le costó todo porque el boxeo no era solo la profesión de Jerry Quarry. Fue su verdugo. Lo construyó, lo destruyó y lo dejó sin nada, sin campeonato, sin un legado, solo dolor. Y luego también le quitó la vida. La historia de Jerry Quarry es una de talento, tragedia y potencial desperdiciado. Peleó en la época equivocada contra los oponentes equivocados, pero nunca rehuyó un desafío. Si hubiera peleado en otra época, con mejor atención médica y un mayor énfasis en la defensa, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero el boxeo no estaba hecho para la seguridad en aquel entonces. Estaba hecho para guerreros, y Quarry era uno de ellos. Su muerte no fue solo una tragedia, fue un recordatorio de lo que sucede cuando el deporte da demasiado y quita aún más. Entonces, ¿qué opinas? ¿Debería Jerry Quarry ser recordado como uno de los más grandes que nunca ganó un título? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres más análisis profundos sobre las vidas trágicas de leyendas del boxeo, no olvides darle like a este video y suscribirte. Gracias por vernos.